A ver, ya está grabando. Bueno, lo primero de todo, para que quede grabado, si me dice, bueno, su nombre o el de los dos, como quieran. Fernando Carazo Gil. Y Felicidad Roberto Renta. ¿Y son de aquí? De Arguijo. Y Arguijo. ¿Y han vivido aquí toda la vida? Toda la vida. Nacidos. Toda la vida, toda la Esta en vida. esta casa, yo en una que de abajo. Toda la vida aquí, ¿no? Hemos nacido aquí y a veces... Ella es más vieja que yo, por eso la tengo que respetar. Es igual, ¿no? Tú háblale bien a ella porque ella va a hacer una encuesta, Fernando, ¿eh? Y como va a hacer una encuesta tienes que ser... ¿Y lo que te pregunte. qué edad tienen? 81 años. 82 años. Ella 82, yo Claro, 82. que es igual, a los cumple en mayo, 82 años. Y entonces me comentaba antes que se ha dedicado a la trashumancia, que ha sido pastor trashumante. Sí, sí, de toda mi vida. ¿Y desde qué edad empezó? Desde los 10 años. Desde los 10 años. Sí. ¿Y cómo fue que empezó? Porque su familia era también... Sí, porque entonces la vida nuestra era así, porque es que aquí no había otro ambiente nada más que la transhumancia. Por ejemplo, las mujeres que van aquí de invierno, que nos íbamos en el mes de noviembre, en octubre. Salíamos de aquí y antes de antiguamente pues iban andando de aquí a Extremadura, de aquí a Ciudad Real. Luego ya nosotros íbamos en el tren. ¿En tren? En tren, íbamos a embarcar al Mazán los primeros años, luego ya embarcábamos en Soria. Sí. Claro, pues yo de pequeño pues eso me acuerdo, o sea que íbamos allí a Extremadura como un niño que era entonces. Y así vivían la vida. Claro, pues entonces llegamos a Extremadura y entonces allí parece que era otro mundo, otro clima. Pero no, también es muy frío Extremadura. Cáceres, que estuve entonces en aquellos años, en la provincia de Cáceres. Y la vida nuestra es llegar allí para el ganado que iba preñado para parir. Y entonces parían allí en el mes de noviembre, diciembre, pues paría todo el ganado allí, en la finca. Y claro, pues entonces allí había muchas cosas porque la paridad del ganado era muy... ¿qué te voy a decir yo? Muy penosa, muy esclava. Muy esclava porque es que tenías que ir por la noche a dar vuelta a la cabaña. Si parían ganados, si parían ovejas, se cruzaban los corderos y por la mañana los parían los corderos. Claro, pues tenías que ir allí de noche a dar una vuelta. Y esa es la vida nuestra que teníamos allí. La comida pues muy mala entonces, o sea que vivíamos muy mala entonces en aquella época. Nos daban migas por la mañana y por la noche garbanzos. Entonces, es cierto lo de las migas pastoriles que dicen que era la... Exactamente, y había veces que las comíamos acompañadas, ¿sabes? Una miga acompañada es porque tienes a dos manos. Una tienes para comer, la miga por la derecha y por la izquierda el torreno o la presa o tal. Claro, pues entonces la vida nuestra allí. Y muchas, la mayoría pues solas, las migas, con leche también. ¿Con leche? Con leche, migas canas que le llamamos entonces. Lo llamamos las cabras porque cabras sí teníamos allí en la finca. Claro, pues entonces cautíamos la leche y por la mañana las migas pues las echamos a las migas. Nos levantábamos a las 5 de la mañana a hacer las migas, no creas que a las 8 de la mañana. A ver, ahora, pues bien estás grabando. Sí. Habla lo normal, lo justo, que tenga un poco de importancia, ¿no? No, Sí. no, pero sí. No, pero todo eso es La interesante, vida que ¿eh? teníamos entonces. Todo. Sí. ¿Y porque las ovejas de qué tipo eran? ¿Qué raza de oveja es? Merina. La merina. La merina, sí. Entonces no había cruzar de nada más que la merina. Tú si le haces preguntas te sabes Porque es contestar que tú, la pero oveja voy a más intentar esclava saber. que hay, la merina. Sí. Entonces no había cruces ni del churra ni de nada. Esa es la merina. Y la merina además está sobre todo para lana, tiene muy buena lana la Entonces merina, la lana ¿verdad? tenía un precio muy bueno, o sea que entonces la lana la buscaban mucho. ahora- Hoy no vale para nada, pero entonces la lana tenía un éxito. Sí. ¿Y los rebaños que llevaban, de qué número, cuántas cabezas solían tener más o menos? ¿Eran Pues rebaños 1200, grandes? 1300 el rebaño llevamos. 1300, 1200 por ahí, 1400 también alguno. ¿Y iría en un grupo grande De ganaderos. de ganaderos? Pues si vamos, yo era del Zagal, por ejemplo, que es el que me mandaban a por agua y me mandaban a cosas de esas, y había pues 7, normalmente es eso, 7 ganaderos. El mayoral, Sí. que es el que iba al frente de todos, y luego los pastores que iban cada uno con su atajo que les marcaba el mayoral. Y luego, por ejemplo, ¿a qué edad se pasa uno de ser zagal a tener ya más...? Pues cuando tienes 16 más años, que entonces aquí, cuando subíamos aquí a esta tierra, o sea, Hola. yo era zagal siempre, porque es que iba con... Pasa pareja, buenos días. Aquí llevamos 3 o 4 puertos para repartir el ganado.
Entonces en cada puerto de esos, en cada quinto, que la llamamos aquí quintos, pues iban dos ganaderos, dos pastores, y Sí. yo era zagal, que venía entonces a los 8 días, yo estaba esclavo allí en la sierra, y a los 8 días venía aquí a por el hato, que le llamaban, A por la comida. a por la comida de los Y el pastores. hato le llaman. El hato, exactamente, que le llamamos el hato, a por pan y el aceite, que entonces no nos daban nada más que pan de aceite, no nos daban nada más que esas cosas, pan y aceite. Estaban sirviéndole a una. Estaban Vamos, sirviéndole claro, a una. al Sí. señor que estaban los pastores. Claro. Y por ejemplo, ¿por esta zona eran muchos señores los que tenían ganado o había más Todo- alguna persona? Toda esta zona casi se comprendía, vamos de eso. Había, por ejemplo, en Barrio Martín, son los que empezaron, que iban por su cuenta, ganaderos transhumantes que iban por su cuenta, por ejemplo, con sus 500, sus 200 o 400 ovejas, De ese pueblo de ahí. de ese pueblo de Barrio Martín. Y luego ya mi vida también fue de esa manera. Luego después ya cuando dejé la transhumancia de los jefes, de los transhumantes de Cabañas, Sí. pues ya empezamos nosotros a trabajar por nuestra cuenta. Él. Yo y otros así como yo. Sí. Y por allí. Y entonces, más o menos, me ha dicho que en noviembre era cuando iban hacia... Sí, sí, hacia De Extremadura. Extremadura. Hacia Ciudad la Real, zona de claro. Extremadura. Y venían en junio. Ciudad Real que íbamos entonces. Y cuando no iban en tren, ¿por qué zona solían ir? ¿Cuánto tiempo se solía tardar en hacer todo el recorrido hasta Extremadura? Porque tardaría Pues yo mucho eso en tiempo. otra ocasión te lo puedo decir de los de antes, porque no sé, yo no fui nunca andando, yo fui en el tren. Por ejemplo, aquí a Mazán llevamos 5 días, y luego de los 5 días pues íbamos uno en el tren, y luego después de la finca pues según te pillaba, a lo mejor echábamos otros 3 o 4 días a la finca. Sí. Porque ya tenían que juntarse en 3 o 4 cabañas para hacer un tren especial, que lo llamaban, Vale, porque así pues, les costaba más barato. claro. Y luego, una vez que llegaban allí, ¿cómo, por ejemplo, cómo era el lugar donde vivían los pastores? En chozos. ¿Que estaban ya hechos o...? Sí, estaban hechos ya de toda la vida. Chozos de redondos, por ejemplo, y claro, pues entonces eran chozos de madera, arriba, lo de abajo de piedra y lo de arriba de madera. Claro, pues vivimos allí y ya nos repartían, porque todos juntos a lo mejor no estábamos no más que un mes, durante la paridera. Sí. Luego ya nos repartíamos en 2 sitios, para que estuviera más repartida el ganado. Sí, sí. ¿Y esos chozos qué equipamiento tenían? O sea, porque tenían cocina o No, simplemente un como ahora mismo lo ves espacio... ahí, en medio del chozo había una lumbre. Hacíamos lumbre y hacíamos la comida allí en medio del chozo. Tenemos un allar arriba colgado y en medio del chozo y los demás estamos alrededor de la lumbre. Y las camas alrededor, Las camas. no siendo los que iban al chozuelo. Chozuelo se llama, él es el que tenía que estar de guardián en el ganado, que le llamaban chozuelo. Sí. Claro, pues allí iba una persona o a lo mejor dos en el tiempo de la paridera. Y luego ya, claro, como había dos sitios donde le llevaban, pues sí, cada uno a su sitio, como los chozuelos. Es que el chozuelo, según iba la red, cambiábamos la red todas las noches. Claro, pues según iba la red y tenía que ir el chozuelo, Que la red es el... donde dormía el ganado. Sí. Es como ahora la María de Alambre. Sí. Pues salí de España. Claro, pues entonces eso era como 2 mantos que tenían unas varas así y el chozuelo pues era pequeñito así, era solamente porque cogía una persona dentro. Sí. Claro, pues se cambiaba todas las noches también, Claro, porque cada noche sería una persona el que os tocaba trabajar de noche. chozuelo. Una vida muy mala. Porque entonces había muchos lobos allí en Extremadura. Sí. Sí. ¿Y tuvieron algún problema con lobos? De noche no, porque había unos perros. De noche no, porque los perros los usaban, los ladraban. Ahora de día sí, hombre, de día tuvimos varios problemas porque el lobo es muy astuto. Claro, pues donde puede, hace la caza. Claro. Sí. Y por ejemplo, de los perros que me dice, ¿llevaban muchos perros con el rebaño? Sí, 7 o 8 perros. Siempre, 7 o 8 perros. Cuando estaban juntos, vaya. Luego ya se repartían, cuando se repartía la cabaña, pues entonces la mitad, claro. De Martínez. Mastines. Mastines. Sí, mastines, entonces había mastines. ¿Y se les ponía a los perros algún elemento Sí, de protección? Sí, se los ponían muchas veces. Unas carrancas que decían. Sí, Un collar. Sí. collar. Y por ejemplo, esos perros, ¿quién los adiestraba para trabajar como...? Ah, no, eso es el distinto de ellos. Ellos mismos ya desde Sí, pequeñitos el sabían distinto cómo... de ellos, porque es que
es un animal muy dócil, pero muy inteligente, por el motivo de que eso no tiene que ver. Lo mismo defienden las ovejas que defienden, vamos, el ganado, lo defienden. Lo mismo de bichos del campo silvestre que de personas también. Sí. Porque había sitio que no se podía acercar una persona extraña allí a la majada. Porque el Porque río iban a ya por él. enseguida... Sí, iban a por él. Sí. ¿Y con las ovejas nunca tuvieron algún problema también de que atacaran el perro a las ovejas o algo de eso? Muy pocos. El que se veía que tenía, porque ya se ve de pequeños, hombre, de cachorros hacen muchas cosas. Sí. Porque a lo mejor salen detrás de una oveja y claro, pues si se empican es malo. Pero son muy inteligentes porque la misma perra los alarga. Cuando ve que, porque la madre es más inteligente que los cachorros. Los cachorrillos. Claro, pues entonces la madre, si como ve a un cachorro que va hacia el ganado, entonces lo retira. Eso lo hacen cuando tienen 2 meses o 3 meses. Claro, entonces la misma madre es la que les... Exactamente, sí. La que les enganchaba. Y por ejemplo luego con los perros, cuando morían los perros, ¿se hacía algo con ellos? ¿Se aprovechaba por ejemplo la piel o algo de los perros? Sí. Había muy curiosos, eso no lo hacían todos. Porque tenían una madera en la cual se echaba un poquito de sal y agua y estarían 2 o 3 días en la piel, en la A lo rodeada. mejor tiene que hablar un poquito más alto. Se rodeaba la No, piel. se suele coger bien el sonido. Se rodeaba la piel hasta que la piel ya, el pelo se retiraba del cutis, digamos, el cutis Sí. se retiraba de la piel. Claro, una vez ya que le quitaban el pelo, pues entonces se sobaba y le decían piel de perro, que usaba mucho. Yo ahí precisamente tenía, Valía para coser luego. hasta hace poco Sí, eran tiempo, tiritas y valía para coser los zapatos. se quedaba muy blanca, muy elegante la piel. Sí. Sí. Y luego, por ejemplo, ya hablando otra vez un poquito de las ovejas, Sí, dime. porque las ovejas, ¿qué edad suelen vivir, más o menos? Por las ovejas 10 años. Lo máximo para tener buena ganadería 10 años. Y durante esos 10 años acompañaban siempre el rebaño, también bajaban hasta Extremadura. O sea, no había una vez que se hacían viejas, ya... No, la vieja se vendía aquí, la mayoría de los años se vendía aquí, se desviejaban allí en Extremadura, se desviejaban, Sí. y luego ya venían aquí y se vendían. Claro, pues dejaban la cría que correspondía. Si correspondía a 200, si correspondía a 250 igual, para que nunca el rebaño fuera de menos. Claro. Y por ejemplo, ¿a qué edad empiezan a criar la merina? A los 12. Cuando son primadas, A los los 2 años. Los 2 años. Un año corderas y luego después las primadas ya que se les echa los corderos. Porque son corderas cuando tienen un añito, ¿verdad? Un año, sí, un año. Luego las primalas, Las primadas que ya tienen 2 años. y luego ya cuando se van haciendo mayores, ¿qué otro nombre reciben? Andoscas. Las Se andoscas. le llama andoscas. Mm, Y luego ya cerradas. Es cuando cierran los dientes. sí. Que ya es cuando tienen toda la dentición. Exactamente. Y por ejemplo, la merina para leche suele... No. Tampoco, igual que la churra, ¿no? Que tampoco... La venía para leche no vale solamente para criar buenos corderos. Para criar bien. Porque es que tienen la ubre muy recogida. Sí. Y es muy caliente. Entonces no había ni que ordeñarlas ni No. nada. Bueno, algunas veces se ordeñaban a lo mejor cuando vendían los corderos, pero Por vamos, gusto, esos sí. eran los menos. Por hacer un queso. Los menos por hacer algún queso, por gusto de una mañana o 2, coger y ordeñar las ovejas para comer. Es por lo único que se hacía entonces. Vamos, los trashumantes. Los de aquella tierra de Extremadura sí que ordeñaban algún tiempo las ovejas. Y hacían queso, tenían apriscos y ordeñaban las ovejas muchos días. Y hacían queso sí de todo. Sí. Y pues, el momento de la aparición, ¿cuántas ovejas suele tener cada una? Que es generalmente un cordero simplemente lo la que mayoría tiene. dos, la mayoría uno. Hombre, hay años que tienen muchas dos, pero vamos, un tanto por ciento, la mayoría que te voy a hacer yo, un 5% que venía a dos, un 5%, que era mucho. Si el año viene bueno. Si el año viene bueno, el anterior. Si el año anterior ha sido bueno, entonces mellicean más. Sí. Pero vamos, eso es lo mínimo. El 5% y a lo mejor es mucho. ¿Y cuando en los momentos, por ejemplo, de los partos suele haber complicaciones? O... Sí, hombre. Particularmente el negrón joven, sí, siempre. El negrón joven. Porque les cuesta a lo mejor parir. Sí. ¿Y eso era el mismo pastor el que les ayudaba o había algún veterinario por allí? No. Los ganaderos mismos. Igual uno que otro que los demás. Todos estaban ahí.
Veterinario pocas veces iría a la finca. Eso, Pocas veces aparecía. muy pocas. ¿Y luego alguna otra enfermedad, algo así, solían tener las...? Pues entonces no creas que había así, enfermedad podía tener entonces, en aquella época, el pedero. Pedero. Si venía años de mucha humedad, Sí. pues a lo mejor venía el pedero. Venían Ya. cojas. Venían cojas, mucho trabajo. Y luego, por ejemplo, también, ¿cuántos carneros o cuántos machos se solían llevar con el Pues rebaño? tenían calculado el 25%, vamos, o sea, 20 ovejas para un carnero. O 30, vamos a comprar. Sí. Que era muy poca cara para un carnero. ¿Pocas es eso? Sí, Poca muy carga, poca. 30 ovejas para el carnero, poca Muy carga. pocas. Ah, pues fíjate, no, a mí me parece un montón. ¿Cómo? No, Ah, no, Yo no. pensaba que eso eran ya muchas. No, muchas no, pocas. Porque un Descargado. carnero joven, hombre, siendo los carneros jóvenes, Descargado, eso era descargado el rebaño. claro, pues tenían pues una partida de carneros muy buena. Sí. Vamos, siempre tenían carneros solamente por el motivo de que algunas veces se echaban de menos. Y luego, ¿alguna oveja, o sea, la merina, alguna tiene algo de cuerno? También, muy pocas también, Algunas, pero pocas. muy pocas. Algunas Escasas. Sí. La merina escasa. Y por ejemplo, la que nacía con cuerno daba alguna dificultad mayor que la que era sin cuerno No. en el parto o alguna... No. No. Lo que pasa es que, mira, nosotros teníamos la táctica que la que te venía con cuernos, si los echaban muy gruesos, que a lo mejor era macho y hembra, que solían, las merinas muy poco, salía de eso, muy poco. ¿Sabes lo que te digo? Cuando los Que cruces, son de las que tienen el doble reproducctor, que tienen... sí, que ni son para una cosa ni son para otra. Que no se quedan preñadas, vaya, Sí. esas no se quedan preñadas, Anda. sí, pero eso a lo mejor de 1002, Sí. y en la merina escasos. Ahora, en cuanto se han empezado a cruzar el ganado, entonces sí ha habido, más que nada las cabras. Las cabras ocurría eso más. Sí, También sí. cruzadas, porque la cabra de la sierra no Eso no me se pasaba. adicta a eso. La granadina y todas esas gente sí. Sí, sí. Y luego por la zona de allí de Extremadura se juntaban con rebaños de otras zonas. ¿Cómo juntarse? Con rebaños de otras localidades que bajaran también a la zona de Extremadura, o El allí los de Soria teníais más o menos vuestra zona de siempre y... Sí, sí, de siempre. O sea que Sí. en nuestra zona de siempre, cuando bajaba de pequeño. Ahora, cuando he bajado ya por mi cuenta, pues entonces lo mismo estaba en Ciudad Real que estaba en Extremadura. Pero sí, eso ha sido ya solo. Cuando Ya cuando sí he tenía tratado, su- he bajado por mi cuenta. Entonces cuando te dicen estaban con amos, ya te con amos. Sí. Luego cuando se puso a los 30 años por su cuenta ya, unas veces estaba en Badajoz y otras veces en... Teníamos que hacer la finca, porque entonces cuando yo era pequeño tenían las fincas propias de ellos. Y vamos ya siempre a la misma finca. Claro, la de los señores que tenían... Ahora nosotros ya, como yo con muchos, pues íbamos por nuestra cuenta y lo mismo podía hacer la finca en Cáceres, que la podía hacer en Ciudad Real, que la podía hacer en... Claro. Pero entonces eso era el señor que tenía ya su finca y ahora que... En Almadén estoy yo muchos años, en Almadén de... ¿Lo has oído? Almadén de la Zou, que le llamaban. ¿No? ¿No? ¿Lo has oído? El que producía esto de los termómetros. Ah, pues no... ¿No es de ese pueblo? No me sonaba. El mercurio. Sí. Ahí había unas minas muy importantes de mercurio. Ah, pues no... No me sonaba. Almacén. Almadén, Almadén. sí. Almadén, pues venía a Ciudad Real. Almadén, Almadenejos, Chillón y Alamillo y toda esa zona es del mercurio. Ah, pues no... Yo de Ciudad Real conozco poco pueblo. Conozco poca Que cosa de allí. ese mercurio es muy malo para la salud de las personas. Sí, sí, ahora de hecho lo están eliminado. prohibiendo ya Sí, de... lo están prohibiendo. Sí, me han dicho que aquellos son cementerios de Menoy, en Almadén. Porque eso era muy rico, el mercurio ese. Sí. Daba mucho dinero de sí, porque es que las minas de Almadén eran muy ricas por eso. Ya, pues no lo conocía yo. Sí, sí. ¿Y por qué había que bajar ahí a Extremadura Hombre, con las ovejas? pues te lo diré, por el tiempo, por el clima. Extremadura también dice que es Extremadura y Extremada. También hacía frío allí. Mucho frío también, en épocas.
Lo que tiene que no era como aquí, porque es que allí no había cabaña ninguna, entonces nada más que los granaderos. Allí todo el año al intemperie. Claro, pues entonces ya se empezaron a hacer encerraderos, en Alcudia en particular, en la provincia de Ibarra, que es más frío que Extremadura. En Extremadura habrá pocos encerraderos para el ganado. En Ciudad Real sí, porque ya empezaron a hacer encerraderos, porque allí sufría el ganado mucho. Cuando venía un invierno de aguas, pues tenían que estar a la intemperie todo el tiempo. Claro, pues era muy penoso también, Claro, tenía que ser muy duro todo aquello. muy duro. ¿Y qué tipo de vegetación, de alimento tienen allí las Ovejas, Las hierba, ovejas. hierba y monte, encina, jaras. Y luego cuando estaban aquí en invierno, los meses que pasaban aquí en invierno las ovejas, ¿ya se encargaban también ustedes o ya eran los dueños los que...? ¿Cómo? Cuando volvían aquí en invierno, los meses de invierno No, que en venían... invierno no, en primavera. Ah, claro, porque en noviembre es cuando bajaban para allí, perdón, claro. En noviembre bajamos por aquí y Sí, subíamos y en junio, es en verdad junio. que me lo ha dicho. Y cuando venían aquí, ¿las ovejas las seguían cuidando ustedes o...? Sí, por eso. Como te he dicho antes que aquí se componía un rebaño, por ejemplo, de 3 quintos o 4. Sí. Depende del quinto que fuera, si hacía 200, hacía 300 o hacía 500 el sitio donde estaba, ubicado el quinto, pues entonces ahí van 2 ganaderos. 2 ganaderos con el zagal, que era yo, Sí. de pequeño. Que es cuando me has dicho que a qué edad me daban así Sí. de zagal. Claro, pues entonces a los 16 años ya te daban, a cada ganadero le excusaban 40 ovejas y al zagal 20. Entonces aquí se relevaban 8 días en la sierra y 8 días en el pueblo. Los pastores, Sí. los pastores, digamos, que iban al quinto ese, 8 días estaban en el pueblo y 8 días en la sierra. Y yo en la sierra siempre continuo. Es cuando venía todas las semanas a por el lato a casa, Vale. con un burro. Pues claro, llevaban el burro y llevarían, claro, alguna caballería también con los rebaños, también Ah, sí, acompañaban de caballerías para... Sí, llevaban. Por regla general llevamos las yeguas que le libraban a los ganaderos, le libraban, por ejemplo, dos animales mayores, yeguas. Y luego el dueño del rebaño, que son las cabañas, pues llevaban un par de burros o 3 para llevar el hato todos los días. Claro. Para llevar el hato, la comida, Claro. y todo lo llevaban los burros. Y encima el caldero, encima del burro, pues el caldero. Llevamos un trípode, ternillas que le llamamos nosotros, trípode para hacer la comida en cualquier sitio. 3 varas Sí. con una cadena y ya hacíamos el rancho. Y cuando paraban en cualquier lado, claro, y se... Ah, sí. Eso se hacía de noche, de día, a cualquier hora que se hacía. No hacía nada más que quitar el caldero del burro, plantar las pernillas, las que le llamamos nosotros pernillas, que las tengo ahí también yo. 3 varas completas que hacían esto y otra ahí, claro, Sí. pues no se caía. Y ahí se hacían la comida o se calentaban... Sí, todo, la comida se hacía. Digamos que esto para beber se hacía así. Porque si los pones aquí enfrente uno del otro, pues se caen así. Ahora, viendo 3 Sí, claro, se compensan unos... así, pues hacen esto. Y claro, no se cae ninguno de los 3. Y en medio está el caldero. Y en medio hay una cadena Sí, que es con donde colgaba... donde colgábamos el caldero. ¿Y en ese caldero, por ejemplo, se preparaban las migas? Sí, en ese caldero de amigas. Sí. Si no teníamos, en la cabaña no teníamos que el caldero nada más que y una cazuela para cortar las migas. Sí. Y la olla para los granzos. Y ya. Y ya se acabó todo. Y luego, por ejemplo, el pastor, ¿llevaba alguna vestimenta especial? Pues sí, que todos los antiguos sí, luego ya los modernos ya los llevábamos. Se vestía de las pieles que tenían de las ovejas, porque es que de las ovejas igual se sobaban las pieles y luego se curtían
se curtían las pieles con cáscara de encina. Las tenían allí un cierto tiempo digamos, en un sitio, en una vasija, cáscara de encina que se ponía completamente, la cáscara de encina, cortándola, pues se pone colorada. Sí. Colorada. Entonces, como te he dicho antes de los perros, Sí. la piel de los perros, pues igual tenían las pieles y las metían allí y se ponían todas coloradas, de la forma que digo yo, así, de esta manera, muy coloradas. Sí. Y entonces con aquello se vestía la gente. Unos catenos yo los he llevado. Pantalones unos eran hasta abajo y otros hasta aquí, hasta la... Porque es que antes se usaban aquí piales, que le llamamos, con unas correas. Claro, pues entonces el pial es que te resistía más que el calcetín se podría de seguida. Y el pial no. ¿Y de qué estaba hecho el pial? El pial de tela, de lona. De la lona, sí. Y lo llevaban ¿y de zapato, de calzado? Albarcas. Las Albarcas. albarcas. Y ya no había, entonces no había botas como hoy para el agua. Albarcas. Y luego en la parte de arriba... En la parte de arriba hacían zamarras también. Zamarras que le llamaban de piel. Unas con lana y otras sin lana. Y tenían chalecos también muy elegantes. Hay quien los tiene todavía, pero elegantes, elegantes. Sí. Los chalecos que tenían. Sí, con sus bolsillos. Sí, muy elegantes. ¿Y por esta zona se llevaba la capa? Que muy veces se ve la típica No. capa de los pastores, No, así no, tan... por esa zona no. No he visto yo la capa nunca. No, tan grandota. no. Yo de la capa no te puedo decir porque no la hemos llevado nunca. Vamos, llevamos capote de agua. Sí. Capote de agua de hule, que se le llama. Hasta incluso se hacían aquí también los capotes esos. No la capa, sino el capote, que era, digamos, tenía, ¿cómo decirte yo? Tenía para meterte las mangas y luego por encima tenía otra segunda capa, Sí. que te llegaba, por ejemplo, hasta aquí. Allí era pues, sobre todo para la lluvia. Exacto, para la lluvia, solamente para la lluvia. Claro, pues entonces el capote te llegaba hasta aquí. Claro, pues entonces el agua no te calabas. Claro. Porque la manta, claro, la manta te se calaba de agua y no podía con ella. Pues además que como esté uno húmedo... Sí, sí, mira, varias noches hemos pasado la noche así, sin podernos acostar. Cuando íbamos de camino nada, porque es que nos poníamos la manta aquí, una manta doblada, y venga que el agua, y sentados. Sí, Qué mal. Se tiene que pasar mal entonces, sí. sí, muy esclavo la... Y por ejemplo, toda esa vestimenta la solían, por ejemplo, arreglar también los mismos pastores, se la hacían ellos... Ah, sí, 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 todo eso Se lo que te apañaban todo. todo, había gente muy curiosa y todos lo hacían, y lo hacían los compañeros también. Hay quien no se apaña para hacer las cosas, pero hay gente que es muy apañada y se llevan todo el verano aquí, se llevan por ahí en esas sierras cosiendo, Sí. y a base de bien cosido, ¿eh? Sí, Y lo tenían siempre todo arreglado. sí, sí. Zagones lo llevaban por delante. Delanteras, que le llaman mucho a la gente, le llaman delanteras, pero nosotros zagones. Sí. ¿Y zurrones, por ejemplo, También, para...? zurrones. Tanto de espalda como de lado. También se hacía de eso. Todo servía de la ganadería. Claro. O sea, que no es que se compraba nada, se hacía de la ganadería todo. Y luego, por ejemplo, utensilios solían hacerse también los pastores con madera o con el hueso, o sea, con cuerno o algo de eso solían a veces, pues yo que sé, tallar madera y hacerse... Si acaso alguno, pero no, eso no se estimaba porque se compraba el cuenco que te digo yo, de la vasija que teníamos para hacer las migas y para cortar las migas, pues a lo mejor se le llamaba el cuenco. Eso sí, teníamos el machacador de los ajos, pues también lo teníamos, eso también se hacía. Para hacer la caldereta de los corderos, pues tenías que macharla en algún sitio. Sí. Aquí se llama almidé y allí se hacía cuenco. Claro. Y luego, por ejemplo, porque he visto yo algunas veces que hacían como pequeñas con los cuernos, como recipientes, tipo colodras o vasos con... Bueno, eso sí, había quien lo hacía, digamos, el caracol, que le llamaban. El caracol que le cortaban un cuerno de una vaca, de las ovejas nada. Bueno, había quien de los cuernos de los carneros hacían las navajas, que por ejemplo alguno pues se dedicaba también a eso y con los cuernos también se hacía navajas. Sí. Vamos, las cachas de la navaja. La navaja que por ejemplo yo me compro una navaja y me estropea y luego después viene él y me hace
las cachas de... Lo mismo que las tenían de la navaja, sí. Claro. Qué bonita, además seguro que eran bien bonitas. Sí, bien oídas. Y luego, en la época del esquileo, ¿cuándo solía El hacerse? esquileo en abril. ¿Y también esquileabais vosotros o...? No, ya venía la cuadrilla, pues claro. Nosotros aquí, como te he contado, como antes y después, nos alquilamos nosotros aquí, las cabañas Sí. que teníamos pequeñas nosotros, que teníamos a lo mejor 1000 cabezas o 500 o tal, nos ayudábamos unos a otros. Por ejemplo, tenía unos compañeros, claro, pues entonces veníamos a ayudarnos uno a otro, aquí en la tierra. Nosotros esquilábamos aquí en junio, cuando veníamos aquí a la tierra. Pero si no, allí en abril. Sí, no Extremadura, pero ya cuando yo últimamente estaba, pues la esquilaba allí en Extremadura también en el mes de abril, con cuadrillas de esquiladores. Y luego toda esa lana se vendería bien, me imagino. Sí, entonces se vendía muy bien, porque tenía éxito la lana entonces. Ahora ya, pues nada, aquí se la llevan por decir que te la quitan, Ya. no te dan 3 duros. No te dan nada. Lo que tiene que ahora lana, pues no, la lana tiene éxito por el motivo de que tiene de todos los colores. Es churra, merina y de todas las cruces que haya. Y no tiene su valor que tenía entonces la lana. Ya, porque más antes, ahora se utiliza ya para, como hay tantas fibras de todo para coser. ¿Y esa lana luego os la podíais quedar vosotros, o era para el señor toda? Cuando lleváis las ovejas del señor, toda esa lana... Era muy chocante eso. Era muy chocante por el motivo de que yo, si tenía 40 ovejas, la lana era para el dueño. Hasta que ya un año nosotros, claro, yo el primero fui de los que la lana tenía que ser nuestra, como eran las ovejas. Nos tenían que mantener. Y claro, la lana se la llevan ellos, que el único a jugar que nosotros podíamos, porque entonces la lana no había dinero. Sí. Y sin embargo la llevaba él. Y ya aquel año pues nos juntamos los ganaderos, ciertos ganaderos de una comarca, y dijimos que la lana tenía que ser nuestra. Claro. La de las 40 vacas que nos llevaba tenía que ser nuestra, y no la dio. Sí. Y luego entonces, por ejemplo, cuando ya tenéis esa lana, ¿la trabajabais vosotros mismos luego? No, se vendía con toda. ¿Se vendía? Se vendía con toda. Si yo tenía, por ejemplo, 50 kilos o 100 kilos o 200 kilos, se vendía con la otra, y luego me la abonaban. Y a ver, alguna cosita. Luego, por ejemplo, ¿pero no os quedabais de lana de esa? ¿No se quedaba nada para llevar a casa o algo así? No, casi nunca, porque es que para eso tenía aquí ganado en casa, porque aquí como hilaban las mujeres de invierno, se hilaba aquí en la tierra, pero ya se hilaba con gana de aquí, que se quedaba aquí de invierno. Se quedaba aquí en casa. Sí, y con esa es la que trabajaba. Y por ejemplo, ¿el pastor tenía algún bastón o algún callado? La garrota y el gancho. La garrota para ir caminando y el gancho para enganchar el ganado. Para enganchar al ganado. Sí. Y por ejemplo, al pasar tanto tiempo así a la intemperie y ¿llegabais a poder, por ejemplo, mirando el cielo o el tiempo que iba a hacer, todo eso? Eso cuentan. Hombre, tenías una orientación, por ejemplo, al amanecer ya sabes que nace el lucero. Hay quien dice que era intelectual en eso, que sabía la hora que era de noche, porque cuando ibas en el camino tenías que hacer velas que es la llama. Yo, por ejemplo, me quedo una hora y tú te tienes que dar otra y el otro otra. Se comparejaban las horas. Y hay quien dice, yo no lo he visto nunca eso, porque entonces no había reloj tampoco, no había relojes. Claro, pues entonces yo... digamos, yo me estaba, por ejemplo, una hora y media, comprendía que era 1:30 y le llamaba al compañero. Pero vamos, como más se conocía es cuando nace el lucero del reloj. Entonces sí. Y por ejemplo, ya si iba a llover o iba a nevar o... Bueno, dependiendo de eso también se... Bueno, eso son rutinas que salen, por ejemplo, que eso no te lo digo yo porque no son ciertas. Aquí teníamos la costumbre que cuando al salir el sol que sale una nube muy colorada el saliente, esa te indica que va a llover a los 3 días. Por eso dicen, vaca desollar a los 3 días mojada. Vaca desollar a los 3 días mojada. Claro. Anda, no he oído yo eso. Porque sale esa flanca de las nubes que está muy colorada. Claro, pues entonces el refrán se venía así.
Y algunos días, vamos, en veces sí se acierta, sí. Que cambia el tiempo, vaya. Sí. Vale, ver. Y por ejemplo, igual que ese refrán que me has contado ahora, ¿había alguno más que se dijera por ahí de, pues, relacionados con el mundo del pastoreo o de alguna cosita? ¿De qué te refieres? ¿A qué te quieres referir? Pues por ejemplo, igual que me ha dicho ahora este refrán, y igual alguna vez también de, pues dependiendo de, pues yo qué sé, de las ovejas, que se supiera algún refrán, pues no sé, es que no, ahora no se me ocurre nada de... Pues hombre, a lo mejor hubiera alguno, pero vamos, yo tampoco me se viene ahora en la cabeza del Sí. refrán que te puede haber, sí, que los hay, porque es que entonces se decían muchos refranes y muchos, Claro. y muchos verdaderos que venían al caso, no creas que no venían al caso. Pero no me se ocurre en este momento nada de eso. No, sí, es que esos son los que salen dependiendo del momento, porque si no, es el de intentar acordarse... No, hombre, estas cosas pues son para... Hombre, todo lo que te estoy hablando, pues es que me ha pasado a mí, Claro. lo he vivido. Porque todas las cosas que se viven no se olvida nunca. Claro. Ahora, eso a lo mejor ha podido ser refranes que se sacan muchas veces y claro, pues no te los tienes en cuenta, o no te los tienes en cuenta día a día. A lo mejor luego después si vas pensando, pues a lo mejor te salen. Claro. Eso sale en el momento de... Sí, exactamente. Y luego otra cosita, por ejemplo, con los excrementos de la oveja, ¿se utilizaban, se recogían para abonos o alguna...? Aquí sí, aquí en la montaña sí, Allí abajo no. allí no, porque es que como toda la noche dormía en sitio limpio, o sea que si la red, por ejemplo, estaba aquí esta noche, a la otra noche estaba allí, y a la otra noche estaba allí. Ah, O sea que hacíamos una cosa que se llamaba majadal, majadal, sí, igual que abono, sí. digamos es abono para la tierra. Claro, pues todo el territorio que conocía, vamos, que pues se hecho ya mucha comida, mucha hierba, luego después, porque era un abono que le echaba a la tierra, Claro. se le llamaban majadal. Sí, sí. Entonces además, claro, al ir cambiando cada día las Cambiando ovejas todos iba... los días se cambiaba. Claro, pues entonces cogías una hectárea o 2 hectáreas, o sea que eso se hacía precisamente para echar a la hierba, porque no es como aquí que se recogía la siembra de las ovejas y luego se traía a cultivar a las tierras. Ahí en el mismo sitio. Allí en la universidad todo. Y luego, entonces todos los días tenían que desmontar la Sí, todos los días. red y volver a... Todos los días tenemos que desmontarla. Claro, pues entonces cogía un tramo, ¿qué te voy a decir yo? A lo mejor medio kilómetro para allá y medio kilómetro para acá. Claro, pues entonces no ibas a cambiarlas vamos de aquí a allí, no. Iba seguido, todo iba Poquito seguido. a poquito iban... Iba seguido, sí. Sí, sí. Y las ovejas estaban siempre a la intemperie, entonces. Siempre, toda la vida. Claro. Toda la vida. Porque no tenían Esas zona no para... esas no veían el techo nada más que cuando venían en el tren. Nada más. Sí, y luego, por ejemplo, de cencerros y esas cosas, Pues, que hombre, llevaría solo unas cuantas el cencerro. Cencerro llevaban muchas, las ovejas llevaban muchas porque es que en un ataque tiene que ir, por ejemplo, hombre, y tenía que ir bastante, porque es que es una cosa que se siguen unas a otras, porque si van mudas, va una por cada lado. Pero durante el cambio de la serranía a Extremadura, pues se le ponían los mansos, que había 5 o 6 mansos en cada cabaña, con sus cencerros, que venían del cencerro, unas frutetas que hacían así por delante de la cara, Sí. que le llamamos cabrestillo. Esos iban con el mansero, porque es que el segundo mayoral que había en la cabaña, que era el mansero, ese iba delante del ganado siempre. Claro, pues llamaban a los mansos y iban los mansos dándoles pan y iban detrás de él como perros. Sí, eso es muy curioso, muy bonito. Sí. Entonces esos ya casi eran los que iban guiando a toda la... Guiando al ganado, todo el ganado. Hola. buenos días. Buenas. ¿Qué hay? Soy Vicente. Ese es el Hola, Miriam. Estamos aquí ¿Cómo va la hablando... entrevista? Nada, muy bien, aquí contándome todo... He oído por ahí alguna cosa, no sé si igual te interesaba, he oído algo de red. Digo, que igual te interesaba ver cómo era el artilugio ese para cerrar el ganado. Ah, sí, pues sí...
Si luego lo Yo pudiera ahora me ver... tengo que bajar a Almarza, que tengo que hacer una cosa rápido. Supongo que antes de subir, igual nos habéis ido, Ah, pues sí. por enseñarte cómo era. Ah, vale, pues sí, Trae sí, unas luego- pernillas allí para que las vea ella. Las pernillas allí. Bien. Para que viera las Luego, pernillas que te he dicho por antes. aquí que había un Sí. libro, que igual te interesaba algo, ¿De? de lo que era la transhumancia. Realmente, el que editaron ahí en La Rioja el otro año, que compraste tú. Ah. Que ahí detalla muy bien todos los utensilios que se utilizaban. Sí. El caldero, el cencerro, Ah. las carlancas, etcétera, etcétera. Sí, sí, todo eso lo apuntaba ella. Ya, pero es para que a lo mejor lo viera... No sé por dónde para. Porque hay uno aquí de cañadas, cordeles y veredas, pero vamos, eso... No obstante, si no lo encontramos ahora, se lo daríamos a Mariano, ¿entiendes? Vale, que lo haya algún día. Sí. Tráete poco te cuesta de las cañas que hay unas pernillas, ¿está ahí? En este libro, aparte del dibujo, posiblemente te interese mucho, pues... Mira, Ah, mira, objetos de también hierro, aquí. caldero, carlanca, cepo lobero, marca de pez, rasqueta de pan, yo eso no lo conozco como la tijeras de esquilar, todo eso. Claro, con las colodras, cuernas... Y al mismo tiempo, pues él te puede contar alguna cosa más que se le pase si ve de qué se trata. Ahora son las marcas del pan y eso. En los sellos. Y pues está este libro, claro, viene muchísima imagen y... Sí, estaba muy bien, digamos, decorado, por así decirlo. Estas son las señales que lleva el ganado, Sí. como se llama, ¿no? Oreja normal, que no lleva nada, oreja hendida, que no se ve aquí, pero vamos, es Sí, a como ver. un corte Meter longitudinal. la oreja. Mm. Remusaco, adelante o atrás o trepa. Oreja horquilla, que es simplemente la punta abrirle una especie de V. A lo mejor te interesa alguna cosa de eso. Sí, más, pues que nada, claro, todas las marcas no... más que nada eso, los utensilios que se utilizaban. Que Sí. Está muy bien detallado. Esto lo que llaman, me parece, bueno, no es una funda de tijera, yo pensé que era otra cosa. Pero por ejemplo, estas marcas de las ovejas, ¿se las hacíais también En la a oreja. todas las ovejas? Cada de- ganadero tenía su señal. Mm. Y había rebaños antes que eran de un señorito, por así decirlo, iban Sí. 6 o 7 pastores. Cada Cada uno pastor tenía- tenía su señal y el amo La suya. tenía la suya. Ah. Incluso la picaresca necesitaba remontar algo, pues había algún pastor que no era del todo leal y No, cambiaba pero- ganado. Eso no es lo contrario. Bueno, se ha dado algún caso, por ahí, Bueno. muy pocos contados, pero vamos, quiere decirse que la señal era para eso, para saber cada uno cuál era la suya, porque luego la marca de pez, digamos Sí, que ahí te viene la también, que- esa era en todo el rebaño la misma. Ah. Como te he dicho que cada pastor tenía 40 ovejas. Sí. Y las de la mujer eran diferentes, las cabañas que había antes. Mm. Vale, vale. Bueno, pues ¿Qué? yo me voy a marchar ahora más. Trae un momento las pernillas que las vean. Vale, ya te las traigo. Y la red, Allí sobre la puerta de allá están. Que entonces las marcas que se les marcaba en la piel, esas eran las tenía el rebaño entero. El rebaño entero, todo el rebaño entero. El rebaño entero. Y luego la de las orejas era la que diferenciaba Es luego distinta, ya. es distinta ya. Distinta porque ahí la de las ovejas se hacía con tijera. Mm. Con tijera, vamos, cortada. Sí. Si no me esa regalan- señal se solía hacer nada más nacer el cordero. Es decir, cuando nacía el cordero, pues Se se le le- hacía la misma señal que llevaba la madre, Mm. que era la del dueño de esa oveja. Claro, no me había que... Pues ni entonces me había pasado a mí todo lo de las marcas de las... No, como me la preguntó, pues claro, no te lo contestaba, claro. de Pues las por eso te digo que el libro ese te puede pues orientar un poco y a él le va a ayudar también a recordar ciertas cosas que igual no las tenía en la cabeza, ¿no? Porque es que es muy difícil. Y el otro día cuando me lo dijeron, le dije, digo, es casi mejor que le hubieras mandado a él unos días antes el cuestionario que les ibas a hacer, se lo repasa Mm. y ya recuerda más cosas.
Ah, mira, aquí es lo que hemos visto de las edades de las ovejas, aquí lo de la primal, la landosca. Hasta luego, Miriam. ¡Hasta luego! Tráeme a curar las perillas, que las cojo yo. Sí, sí, pues está bonito este libro, Me gusta tener estas cosas. claro. Porque es ver un poquito pues todo lo que ha sido su vida también aquí. Ah, sí, sí, sí. Claro. Y por ejemplo, luego todo lo de la transhumancia, ¿hasta qué tiempo se estuvo haciendo? Pues mira, lo que te digo, todavía transhumancia, pero muy poco. Ahora ya muy poco. ¿Qué te voy a decir? Yo la transhumancia la dejé en el 78. Dejé, ¿por qué? Por el motivo, mucha razón. De pobre no iba a salir. O sea que un ganadero no se ha hecho rico con la transhumancia. Porque tiene que era la vida que había entonces, que tenías que ir forzosamente, porque aquí no había nada para enterrar el ganado. Y entonces, claro, antiguamente había muchos ganaderos, muchos pastores, pero luego ya cuando yo estuve, era ya difícil la cosa de ganaderos, porque es que nadie quería la ganadería. Claro, tenías que hacerlo, motivo allí, tener la finca al pie de un pueblo, porque en el pueblo no te faltaba nunca gente. Si te hacían falta 3 ganaderos del pueblo, 3 ganaderos que encontramos en el pueblo, pero tienen que estar cerca. De día estaban en la finca, de noche se marchaban al pueblo. Claro, pues entonces te tenía cuenta hacer una finca cerca de un pueblo, a 1 kilómetro, medio kilómetro, 3 kilómetros, y es la cosa. Y claro, pues entonces ya, como vino la cosa de la transhumancia, de que las fincas costaron muy caras allí, muy caras, claro, pues entonces decías, yo por ejemplo, la finca me cuesta X, los viajes para ir y para abajo, echaba las cuentas y no me salían. No me salían. Por eso decidí, aparte de todo, tenía que mirar mi salud, porque yo con mi mujer estaba muy poco tiempo. Claro, es que la veía nada, casi 2 meses al año menos. Estaba 4 meses solamente con mi mujer y mis hijos. Claro, pues entonces lo pensé y dije, pues tengo que hacer algo. Y es cuando hice una nave que tengo aquí en el pueblo, que es cuando ya dejé la transhumancia. Claro, pues entonces vivía con la familia como debe ser, porque entonces yo no conocía a la familia. Pero de año a año veía ahí... Tenía que ser todo eso muy... Muy triste. Muy duro, claro. Muy triste, muy duro. Por ejemplo, que te ibas en Tosantos y claro, pues quieras o no quieras, sufrías los primeros días. Pero claro, como llevabas las ovejas por delante, digamos, que convivías con las ovejas más que con la familia. Claro, pues eso es muy duro y claro, pues te ama, porque a mí me ha gustado eso. Por eso lo he vivido, si no, no lo vivo. Me ha gustado eso, la ganadería me ha gustado mucho. Sí. Claro, pues iba en contra de mi sacrificio. Teníamos muchas bajas también en el tren, había años que teníamos muchas bajas, motiva que si venía el año malo te salían mucho ganado del tren que no veía, deslumbradas que teníamos nosotros, porque les faltaba calcio. ¿Ah, sí? Sí, la que tenía dos corderos, lo que hemos hablado antes, la oveja que tenía el cordero, sí. 2 corderos, le faltaba el calcio y claro, pues esa era una baja que tenía. Sí. Porque ¿cuánto estaban encerradas las ovejas en el tren? Pues antiguamente mucho, a lo mejor llevaban 2 días sin comer. Claro. Y claro, no solamente 2 días sin comer, sino que de aquí al viaje, pues claro, no comían mucho, porque tenías que ir por cordel. Había sitios que les podían dar de comer, pero había sitios que no les podían dar de comer, y iban las ovejas hambrientas también al tren, entraban ya escasas de comida al tren. Claro. Y por eso precisamente les causaba eso. Sí. Y ahora últimamente, pues no, porque es que últimamente yo no he bajado nunca camiones, pero los últimos que han bajado transhumantes venían al pueblo camión y descargaban en la finca del camión. Ya no había trenes. Ya en camión, por carreteras... Sí, todo por carretera. Porque antiguamente, claro, tenía que haber tren porque eran trenes especiales de, ¿qué te voy a decir yo? A lo mejor 40 pisos o 50 pisos que iban 2 o 3 cabañas de 1000 ovejas. Claro, pues entonces, claro, hacían trenes especiales que costaban lo barato. Bien, bien. Pues yo creo que más o menos todo lo que es de la transhumancia ya más o menos lo hemos tocado, ¿verdad? Todo. Tú verás ahí.
por ejemplo, los instrumentos musicales que se ven por aquí, hechos con hueso y así, No, esos tenían... mayormente no. O sea, que había ganaderos que se dedicaban a eso también, a hacer unas flautas que hacían para tocar por ahí, entretenerse. Pero vamos, yo no lo he oído eso. Pues a ver, voy a parar esto un momentito. De cerrarlos en la recesa, y teníamos la recesa continuamente en el otro burro. Porque las ovejas y los carneros se ponían separados. Sí, sí, separados. O sea que aquí por es que teníamos que echar la cuenta cuándo iban a parir las ovejas. Claro, pues si le echamos en junio, como la oveja está 5 meses preñada, pues claro, tenía junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En octubre ya estábamos allí en la finca. Y entonces era allí donde... Y es cuando empezamos a parir las ovejas. El último de octubre ya empezamos a parir las ovejas. Si echaban aquí el 15 de octubre o el 15 de junio, pues ya tenías que echar los 5 meses que estaban preñadas las ovejas. Y en octubre ya empezaban a parir, que era pues justo cuando habían llegado a... Exactamente, así es. Ahí a la zona de Extremadura. Sí, exactamente. Claro, claro. Y luego ya pues todos los meses para que fueran comiendo por allí y fueran creciendo los corderos allí Sí, en la misma finca. en la finca de Extremadura. Sí. ¿Y los corderos se ponían con la oveja también o a qué edad se les quitaba a la madre? Los corderos. Los corderos nunca, hasta que se vendían. Es que aquí se hacían rebaños de 300 ovejas lo máximo 300 ovejas. Sí. Claro, pues entonces yo precisamente a lo mejor separaba las hembras de los machos para darle más beneficio a los machos que a las hembras para venderlos antes. ¿Me entiendes? Antes, antiguamente no, porque es que según iban haciendo, cortaban un atajo de ganado. La oveja se tintaba, por ejemplo, porque allí hacíamos una cosa, si hacíamos 3 rebaños en una finca, o 4, tintábamos las ovejas del alto para desconocerlas. Si un día se juntaban, Sí, para conocerlas si eran de aquel atajo o no. Porque es que allí no había pared. Había, por ejemplo, un sitio de aquí a allí, guardamos la tierra para cada atajo. Claro, pues entonces se podía juntar en algún momento. Y luego ya, claro, para diferenciarlas, ¿y las tintaban con qué? Con almazarrón, una cosa colorada. Sí. Se tintaban al alto, unas así travesadas, otras así, y otras, depende los tajos que hubiera en la finca. No las podías tintar todas del mismo sitio, porque entonces no hacías nada. No las diferenciabas. No hacías nada. Claro, claro. ¿Y luego dónde vendían los corderos? ¿Cómo? ¿El cordero dónde lo vendían? ¿En alguna feria o iba gente No. allí Iban a la finca. a la finca? Iban a la finca, claro, porque tú le tenías que ir a los pueblos, a las capitales, a los sitios donde se reconcentraban los ganaderos, por ejemplo, en el mes de abril, que es cuando se vendían los corderos, pues había sitios que había reunión de ganaderos. Sí. En un bar, en una cosa así, pues se juntaban allí los ganaderos, y te juntabas con los tratantes que había. Si tenías un tratante que, por ejemplo, se los vendías todos los años, entonces le avisabas, oye, que tengo ya los corderos para vender. Pero si no, tenías que ir allá a aquel sitio y decir, pues yo tengo 200, tengo 300, tengo 500 corderos para vender. Se vendían casi siempre los corderos machos allí. Las corderas las traíamos aquí. Y para que tenerlas como ovejas para que siguieran luego criando. Sí. Claro. Entonces eran solo los machos los que se Los vendían. machos, depende de si hacías, porque es que tenías que escoger de las corderas que hiciera, porque la cabaña casi siempre poco se llevan, la mitad hembras y la mitad machos. Si por ejemplo tienes 300 ovejas de parir, 150 de una parte y 150 de la otra, casi siempre, poco puedes litar, casi siempre suelen mediarse los machos con las hembras. Y si tú, por ejemplo, necesitabas 100 corderas solamente para vida, pues vendías las corderas también. Ya tenías que escoger la vida en aquellos entonces. Porque si no, entonces las ovejas, si quitas 100 viejas y no metas dejas corderas, pues entonces claro. la vida, el rebaño va a menos. Claro, claro. Sí. Y pues yo creo que más o menos... Voy a mirar...
Voy mientras a por las pernillas para que las veas aquí. La que te digo de las pernillas. Vale. Voy mientras. Pues cuénteme, Felicidad, ¿cómo era un poquito...? Sí, un poquito por alto, ¿no? Ah, sí, pues cómo era lo que se hacía aquí en casa mientras Pues- él permanecía tanto tiempo allí, 7 meses. esos 7 Desde meses. octubre hasta... Entonces yo aquí estaba sola con mis niños y con mi madre. Que no, yo no me he ido de aquí con mi madre, siempre he estado con mi madre. Cuidar a mis hijos, luego ya desde que empezaron a irse a estudiar a Soria, pues eso, estaban ya ahí en los colegios, unos en el masculino y otros en el femenino, estaban allí. Y yo pues aquí con ganado, yo tenía cerdas y criaba cerditos, iba a dormir con ellas a la zagurda, que le decíamos, La zagurda. iba, La urda. Zagurda. iba con ellas a dormir cuando se ponían de parto, Ah, para salvar los lechoncitos, Sí. porque a lo mejor una cerda se ponía a parir y no venía bien, como pasa como las mujeres, no Claro. viene bien la criatura. Bueno, pues ellas igual, a lo mejor no venían bien los cerditos, y tenía que coger, como el médico, meter la mano por la placenta, ir para allá, y tirar del... Y ya veía que había un cerdito atascado allí. Entonces cogía y tiraba del cerdito, venía el cerdito, y como yo les había quitado ese tropiezo, luego ya venían todos. Todos seguidos. Luego ya venían todos. Había veces que a lo mejor te habías descuidado y luego nacían muertos. Por eso yo me iba, a lo mejor como la viera de parto, me iba a dormir, a la patrulla con ella. Sí. Y luego llevar mi casa, tenía vacas, tenía que ir ganadera. O sea que también Y aquí tenía mucho trabajo también de ganadería, claro, aparte de... Mucho de ganadería no, pero si tenía vacas tenía que ir con ellas, si tenía cabras tenía que ir con ellas. Es que las vacas aquí se tenían antes para labrar. Sí. Y, Tenían 20 vacas para los huertos, para... no abres porque te está cogiendo a ti, le he grabado. Pues díselo tú. Claro, pero entonces no te metas. Entonces luego después pues también teníamos algo de labor. Y teníamos una yunta de vacas. Pues ir a labrar también, tenía que ir a labrar. Porque estaba sola. Claro. Y esa era mi vida. Trabajar con los cerdos, tenía cabras el día que me tocaba, porque era en conjunto con todo el pueblo, las llevábamos juntas porque teníamos pocas cada uno, Sí. a lo mejor 6 o 7 cada uno de cabras. Pues entonces hacíamos una cabrada y el día que nos tocaba íbamos, las vacas igual, el día que te tocaba, los cerdos igual, porque salían afuera también. Ha habido veces que han salido afuera, pues cuando te tocaba ir con ellos, y ese era mi trabajo. Sí, sí. Atender a mis hijos, la casa, si tenía cabras, a las vacas, a los cerdos, a todo. Y luego, por ejemplo, también de las cabras, porque las cabras sí que suelen dar mucha leche también. Sí, las cabras las ordeñábamos. Y las vacas también, a lo mejor te paría una vaca y ya estabas bebiendo leche todo el tiempo. Que a mí, que hasta que yo entré a la comprada, me costó una cosa mala. Claro, porque es que el sabor que tiene la leche De vaca. de vaca, que la que luego se compra no tiene... No, a mí no ni me ha gustado ni me gusta. Porque con el Nescafé ya le quitas un poco el sabor. Pero no me ha gustado nunca la comprada. Pero, y entonces cuando las vacas y las cabras, también me gustaba más la de vaca. La de cabra era más fuerte, Sí. diríamos. Mejor leche, desde luego, pero a mí no me gustaba mucho. Y esa era mi vida. Y luego, por ejemplo, de las tareas de la casa, por ejemplo, el pan también lo hacían aquí en casa. Sí, cocía mi madre. Sí, cocía... Cocían en hornos que ya se han destruido todos. Pero sí, yo con ella, amasar la masa, Sí. hacer el pan, meterlo al horno. Y también se ha hecho aquí, sí. Y eran entonces, aquí tenían horno para todo el pueblo. No, había 2 o 3 hornos. Había 2 o 3 hornos, sí. O 4, había. Cada uno íbamos a uno. Y nada más, ya te digo. Dedicarme al campo, a la casa. Mis hijos cuando venían del colegio, que venían en vacaciones, o en Semana Santa, o en Navidad. Eso. Y luego, por ejemplo, también todo lo que es la limpieza de la ropa y todo, ¿aquí tenían lavaderos o dónde lo iban a Se hacer? lavaban en el arroyo, sí. En el arroyo. Entonces no teníamos lavadoras. Claro. No, ni televisiones, ni nada. O sea que ha vivido uno poco bien. Ha vivido. Uy, si hubiera tenido la casa que tengo ahora.
Entonces iban al arroyo y llevaban algún, por ejemplo, Agua caliente. Agua caliente Sí. llevabas, porque si era en el tiempo de invierno, pues estaba fría. Claro. Pues llevabas un cubo de agua caliente, le echabas a la ropa y así has vivido. Ya te digo, hemos vivido más mal que bien. Claro, pero Pero bueno, la vida era así también. era mucho más duro. Era más dura la vida. Sí. Ahora a todo el mundo no le falta ni de nada. Y el trabajo del hilado también. Yo que- he hilado, sí. Sí. Sí, se hilaba y se hacían calcetines. Mm. Y yo hacía muchos calcetines para mi gente. No para vender, Ya, para... pero para mi marido, para mi hermano, que tenía un hermano conmigo soltero, para mi madre, medias. Ya te digo, hemos hilado, a mí mi madre me enseñó a hilar con la rueca Mm. y yo hilaba la lana, pero para que la cardaba el cardador. Sí. Es un señor que venía y cardaba la lana. Ah, eso ya lo hacía Y un señor se, particular. y se hilaba también con torno, que había unos tornos. Se hilaba en los tornos, se daba una vuelta y se hilaba. Pero mayormente con el uso Con el uso y la y la rueca. Sí. Si se escarmenaba la lana, se le ponía en la rueca, y luego ibas sacándola. Yo me apañaba muy bien. Sí. Y A mí me parece imposible. Pues Eso, eso- es eso- una dificultad tremenda. Eso Y la- estaría muy bonito que saliera ahora mismo, eso, que así no en Almarza cuando eso no la hayan sacado, cuando van, esa vez que van, cuando hacen la lechera, La fiesta de Marta, vaya. sí, yo creo que lo sacan, pero ya te digo, es muy bonito, coges la rueca, te la metes aquí a la cintura y pones el copo de lana y atado a la rueca, que es un palo, Y vas sacando poquito a poco. que es un palo, y vas tirando y con el Y uso con la recogerla. mano, Mm. claro, das vueltas. Pero a mí me parece complicadísimo. Porque Mucho, no sé, mucho, hoy hasta para que, coger ahí hasta que sabes hacerlo, mucho. Complicado. Y por ejemplo, ¿en qué momento del día se solía hacer el hilado? Por la noche. Mayormente si el día estaba malo, que estabas en casa, Mm. pues también lo hacías. Pero mayormente por la noche, porque entonces se vivía así. Si te ibas por el día, si eras ganado, vamos con el ganado, pues lo hacías por la noche. Claro. Sí, eso en cualquier momento lo hacías. Sí. Y poquito a poco, tiqui, tiqui. Hacer calcetines. Mm. Ya le he hacía- dicho que hacía muchos calcetines. Hacía para ti, para mi hermano, para mi madre, para todos. Se hacía y una buena lana. Una buena lana. Que era de la merina, ¿no? De las Claro. ovejas, eso. Sí. Escogías un poco el vellón. No te tirabas a la merina. Mm. Te tirabas un poco a la churra. La merina, Más larga. más bien te se rompía. ¿Ah, sí? No hacía fibra y si tirabas te se partía. Y Ah. escogías un vellón que te... Primer día escogerme un vellón o dos de esa de la churra, que ni es pelo, ni era de la merina, era entre medias. Ah, Sí, lo escogíamos un poco. vale. Hilaba muy bien. Que más claro, ya el que sabía, ya tenía el ojo, ya sabía qué hilo iba a ser el No que iba a dar buen hilo no y... creas que es como dices tú, era muy complicado, que no creas que todas aprendían a hilar. Yo tenía una hermana mía y que nada, pero yo sí, mi madre me enseñó El gustarles. y me Si le gustaba gusta una mucho cosa- hilar. Mm. Con la lana que hilaba yo. Ya ves tú que... Pero se vivía de esa manera. Luego ya después, pues eso, has comprado las medias, has comprado todo y ya no te dedicas a eso. Ay, ahora ya nada. Sí, ahora ya nada. Y por ejemplo, porque antes también, aparte pues eso de todos los calcetines, el resto de la vestimenta también se haría en casa. Casi toda la... Yo cuando ya mi hermana se hacían las faldas en casa de unos corbetores que tenían de color, que eran muy gordos, pero yo ya cuando llegó mi edad, yo ya pues fui a Almarza, ahí Sí. ¿dónde está tu padre? Fui a aprender a coser, pues me hacía las faldas, le hacía las camisas a mi marido, los calzoncillos y toda esa cosa, pero luego ya todo eso se dejó, dejó ya se... todo se dejó ya, sí. se Ya compraba. ni coser ni nada, ya todo comprado.
Sí, como ahora, que tampoco ya se cose Nada, nada. nada. Pues bueno, antes se hacía eso. Mayormente muchas cosas de casa. Pero luego yo ya, cuando ya yo me casé y yo tenía mucha faena siempre, porque yo he llegado a tener a lo mejor 40 cerdas. Un montón, entonces. Sí, y además con malos arreglos. No es como ahora que tienen la nave, diríamos, bien arreglada. Pero yo entonces no tenía esas cosas. Tenía departamentos que se criaban más cerdos que ahora. Sí. En cada cerda se criaban más. Porque mayormente los departamentos esos, pues tenías departamentos para una cerda. Y echabas paja. Les echabas paja. Para que estuvieran bien y calentitos los cerditos. Y criaban más en la cerda que ahora. Ahora a lo mejor no salen, antes a lo mejor la media te salía a 8, la media de las cerdas. Y ahora no, en las granjas no salen a eso. No. Ahora las tienen más... Sí, es otra cosa más. A las cerdas a lo mejor ahora tenías que se los destetan, a lo mejor entonces los tenías hasta los 2 meses. Y ahora a lo mejor se los destetan al mes ya para que produzcan más. Para echarlas otra vez al cimental. Ahora hacen eso. Y antes pues no. ¿Y qué tenía? Y tenía un cerdo para todas... Yo tenía un barraco. Un barraco se llama. Un barraco. Semental. Un barraco. Tenías para las cerdas. Yo a veces lo he tenido incluso para todo el pueblo. Luego ya dejé porque me cansaba y la tenía para mí sola. Sí. Pero a veces lo he tenido yo para echárselos a todas las que venían. Una parada, vaya. Del pueblo. Luego ya digo, no, ya me canso ya porque tenías que ir 50 veces a echárselo a las cerdas y ya no. Lo dejé y lo tuve para mí sola. Cimental, que dice mi marido. ¿Y en qué época se suele echar al barraco? A las cerdas. Pues las cerdas paren y cuando crían, 2 meses están criando. Y a la que se los estetan suelen salir con el cero. Se lo echas. Pues a lo mejor te criaba, pues a los 14 meses a lo mejor 3 parideras. A los 14 meses. Y luego con los lechones, ¿qué hacían? ¿Los vendían o...? Venderlos. Que a veces han valido dinero. Yo sacaba bastante dinero, tuve suerte y saqué bastante dinero para vivir en mi casa, Sí. para valerme con ello. No se vendían. Unas veces iban caros, otras veces iban baratos, pero vamos, se vendían. De no ser que, como ahora mismo, si ahora mismo yo tengo también 2 cerdas, pues a lo mejor las insemino y los cerditos que nacen, pues nos comemos. No se ven, nos comemos de cochinilla. Entonces no. Eso es un gusto que tenemos. Sí, eso es Veía comprar la gradería. Claro. Sí, como tenemos ahora ovejas y vacas y yeguas y de todo, Sí. mis hijos. Nosotros ya no, porque ya tenemos 82 años, pero vamos, se tienen aquí en casa. Y luego, por ejemplo, ¿qué alimentación requieren los cerdos? ¿Qué se les suele...? Harina y piensos compuestos. Yo ya con piensos compuestos los he criado. Granulos que le decían. Con eso los he criado yo. La madre harina de cebada y una harina que les tenían, luego ya se les tenía una harina Para hacer las madres. para hacer las madres. Que tienen una composición de vitaminas, lo que sea. Sí. Y a los cerditos, pienso compuesto también, granulitos. Y luego a venderlos. A los 2 meses los vendías. A los 2 meses. Mm. Y los cerdos que estaban cerrados todo el día, ¿no? O sea, no Sí, los- mayormente ya, en ese tiempo que yo te digo, sí, no salían afuera. No, de ninguna manera. Se les tenía mucho capricho, con buena cama y todo. Sí, no, ya no salían afuera. Eso de afuera antiguamente. Fue antiguamente. Sí, ahora ya hay cerraditos. Que no se tenían para hacer crías, mayormente se tenían para hacer la matanza. Y eran cerdos negros que salían, el día que estaban en día salían afuera y a ozar, a comer raíces, pero nada más por lo atrasado que se vivía. Entonces, era eso, lo atrasado que vivíamos. No, es que se vivía así. en Pues todo el eso, mundo. lo atrasado que se vivía entonces la gente. Y yo, pues me ha tocado vivir eso. Hay quien a lo mejor ha venido un poco después y no le ha tocado vivir eso. Pero a mí sí me tocó vivirlo. Eso.
Y por ejemplo, de estas cerdas entonces no se utilizaban para matanza. De esas sí. Ah, también. Yo, luego cuando ya eran, que ya me habían hecho pues tantos partos, que ya era vieja, pues a lo mejor mataba un par de cerdas y hacía la matanza. Como la hago ahora todavía. Ahora lo hago todavía, Sí. la matanza. Y las que no, pues las vendías. Las otras que no valían ya, las vendías. ¿Qué edad suele vivir una cerda, más o menos? ¿Cuánto suele ser Pues productiva? a lo mejor 6 años. 6 años a lo mejor. Porque hasta que no tienen los 2 años mayormente no las echas. Y otros 4 criando, que ya era bastante. Criar 4 años a 3, pues 12 le chicas una cerda en 4 años ya era. Y aquí en el pueblo era muy usual hacer las matanzas, o sea, todo el mundo tenía su cerdo para Aquí. hacer la matanza. Aquí todo el mundo hacía su matanza. Todo el mundo. Si había 20 vecinos o había todo el mundo. Ahora ya no. Ahora yo nada más sola. Los demás van a la carnicería, compran el magro y hacen... Los chorizos. Así se vive. Entonces la matanza disfrutaba la gente, cuando hacía la matanza, se juntaba mucha gente Sí. Hacer la a matanza. trabajar, Eso depende a comer. Yo no me juntaba con gente. Bueno, sí. Sí, pero era una época muy importante, ¿no? Del año, la matanza y... Sí, y todavía sale por algunos sitios. Sale, yo ahí en la televisión la veo por algunos sitios, Sí. por ahí, por Burgos y por ahí. Hay zonas que se juntan las familias el día de que matan el cerdo. Se ven ahí en la mesa. Pues bueno, aquí se ha vivido así también. Claro. Y luego ya con la matanza tenían ya para todo... Sí, para todo el año. Sí, para ir comiendo todo el mayormente año, no sé, ya te digo que hemos vivido más mal que bien. Pues entonces a lo mejor no tirabas nada de tocino ni nada, todo lo aprovechabas. Y en cambio ahora se lo echamos al perro, todo. Pues te digo que será Mariano a lo mejor. Tiene que estar a la orilla. Ay, no, bien. Panadero, voy. Ten. ¿Quieres que vaya yo? Ay, no, dáselo al padre. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Ya has terminado por hoy o qué? Sí, no, ahora estaba con Con tu madre. tu madre, hablando un poco ya de las tareas de la mujer aquí 3, Hugo. en casa. Lo que quieras coger. Hombre, eso variaba. ¿Eh? Que variaba de unas a otras. Ella me está contando que ella era... Que iba a dormir con las cerdas. Ella ha estado dada de alta en la Seguridad Social Agraria desde siempre, ¿no? Había muchas mujeres aquí que eran trabajadoras en el campo y entonces en su día, pues, o no obligatoriamente, pues se dieron de alta en la Seguridad Social. Han estado cotizando toda la vida. Sí. Y yo soy una de ellas. Otras a lo mejor no, porque iban sus maridos a Icona, que eso sí lo era. Iban. Y esas pues a lo mejor no estaban de alta en la Seguridad Social, ni tenían cerdos, porque como les ganaban sus maridos no tenían cerdos, ni a lo mejor ni sitio donde tenerlos, tampoco. Por eso digo que depende. Bueno, variaba mucho. El sistema de la Seguridad Social, como por ejemplo hace 30 años, pues ya sabes que prácticamente existía el régimen de la rama general, de lo que es hoy no existían regímenes especiales agrarios ni de autónomos. Había muchos autónomos que no tenían seguridad social. No estaban obligados ni nada. No es que no había forma, por ejemplo, o por lo menos no tenían asistencia. Es decir, por ejemplo, te voy a poner el caso, yo cuando tenía 11 años, pues tuve un quiste hidratídico y me tuvieron que operar, ¿no? Entonces no había seguro de enfermedad en mi casa. Es decir, en aquel momento pues hubo que andar los pasos no sé de qué manera para poder ir al hospital, digamos, de forma gratuita. Porque si no, no había una asistencia médica. Los medicamentos es exactamente lo mismo. En aquella época los autónomos lo pagaban íntegro, toda la medicación.
Cada diferente. Y por eso te digo que variaba de unas familias a otras el que, por ejemplo, la mujer que tenía a su marido trabajando en una empresa que entraba dentro del régimen general, que era entonces de la Seguridad Social, pues pasaba como hoy, o sea, cubría a toda la familia, el régimen ese, es decir, a la mujer y a cualquiera, a todos los hijos. Pero si no, nada. Claro. Pero como mi marido Era autónomo. era autónomo por su cuenta, Sí. Y en principio pudo ser por eso, pero también fue un incentivo que el secretario de las antiguas cámaras agrarias locales, no sé si has oído hablar de ellas, las hermandades sindicales agrarias que funcionaban entonces, pues un secretario que había aquí sí casi que les incentivó a las mujeres a que se dieran de alta para lo que pudiera suceder después, para cobrar pensiones, Sí, para- etcétera. y que nos ha venido muy bien, Claro, porque si no, todavía trabajando y si no, Sí, ahora sí, ya se si llega. no se hubieran dado de alta, Ahora pues, no hubieras cobrado. hombre, ahora se lamenta mucha gente, han cambiado las cosas y raramente es la persona que no tiene alguna ayuda, pensión de tipo que sea, o pensiones de estas no contributivas, que son las que funcionan hoy por ahí bastante, y aún es algo, pero si no, pues habría gente que hubiera estado en una miseria de no haber cotizado. Sí. Y entonces había un secretario que la verdad que nos aclaró mucho las cosas. Que nos pusiéramos, aunque a lo mejor no teníamos dinero ni para pagar el sello. Pero bueno, la cosa es que nos pusimos y yo ahora después nos ha valido mucho. Porque mi marido cobra, yo también cobro. Porque pagamos el cupón, yo cuando me casé ya pagaba el cupón que le decían de la Seguridad Social. Entonces pues cobramos los dos. Aunque somos de las pensiones estas mínimas, que no son altas, pero vamos, cobramos los dos. Y si no te hubieras puesto a pagar el cupón, entonces hoy no hubieras cobrado. Si no habías pagado, no habías cobrado. Y yo como era autónoma, que trabajaba por mi cuenta, pues sí. Pero una preguntita antes de lo de los cerdos. Que el lugar donde los tenía, ¿cómo me ha dicho que se llamaba? Donde guardaba los cerdos. Corte o Zagurda, zagurda. zagurda, O corte. es igual, un zagurda, para que suene más, zagurda. ¿Y qué estaba? ¿Aquí cerca de casa? ¿La Sí, tenía sí, hombre, junto a allí, la casa? Sí, hombre. A 4 Aquí- pasos. aquí vino Y aquí Luis mismo he Lucero. tenido algunas, porque después hemos arreglado la casa, pero aquí mismo he tenido algunas yo. Pero vamos, si no hay, vivo en una majá, las Sí. tenía. Pues Pues no daba yo paseos a ver Es las que antes las cosillas de viviendas paso. estaban abajo los animales y arriba las Pero personas. y arriba la vivienda. Yo ya te digo que me valía con ellos muchas veces, con lo que estaba, pero tenías que llevar mala vida. Mala. En vez de estarme atendiendo a la casa, ya mis hijos durmiendo allá solos. A los cerdos. Porque él se iba 7 meses, él no vivía esto. No vivía, porque por verano venía y también tenía que atender a las ovejas. Claro. Él no vivía los cerdos mayormente. Me tocaba hacerlo, Sí, me tocaba a mí. hacerlo todo. ¿Y me podrían decir un poquito cómo eran las casas aquí en esta zona? La mía por lo menos mala, Muy viejas. mala. De esas que no tienen doblado, que no tienen más que machones de esos que eran más antiguos que yo que sé, gordismos. Luego el techo a lo mejor rajas. No eran entarimadas. Como ahora que se ponen sus cabrios. Y había también, en mi casa no, pero había también unas chimeneas que cubrían toda la cocina, Sí. redondas. Aquí en mi casa no, pero aquí las había. Había casas que tal que esto era la cocina y la chimenea pillaba toda la cocina. Redondas, en mi casa no. La vida se hacía en la cocina siempre. Claro. Siempre. Antes- fue la vida. Sí, el sitio más calentito además, Sí. porque... y mayormente en las cocinas no había luz, no había ventanas. Las Ok. tenían en casi todo el pueblo. En el medio de la casa diríamos que no se le podía dar luz por ningún sitio. Digo que lo harían por estar más abrigos o no sé, que no había, en las cocinas no había ventanas. Y luz eléctrica hasta muy Y tarde. entonces luz aquí con el candil del aceite. Mm. Unos candiles que les ponías una pamisa. Dale uno para que lo vea, que a alguien le importa esta. Dale, lo verás. Había unos candiles que les echabas aceite, les ponías una pamisa y con eso te arreglabas. También tuvimos el carburo, el candil del carburo, que se compraba carburo. Y con eso se lucía bien, se veía bien.
De eso no lo tengo yo guardado, pero a mi hija le gusta guardar mucho así las cosas. Es como la plancha que se planchaba con Un carbón. antigua, ¿no? Con las cuerdas de la cocina. Sí. Le tengo una guardada, no la tire, madre, digo, no, bueno, no la tire, no, pues ahí está, ¿para qué planchas? Pero había cosas antiguas que estaban bien. Entonces que tenían abajo los animales y arriba ya las habitaciones y... Arriba dormíamos. Mm. Debajo dedicado para si tenías 2 vacas, si tenías 2 cerdas. Me entendí, qué bonito. ¿Ves? Ahí lo llenabas de aceite, le ponías una camisa, Mm. claro, y con eso lucíamos. Un poco de algodón aquí. Como, Bueno, ponlo ahí, que no se mancha. como esto estaba lleno de aceite, el algodón chupaba, Sí. chupaba, porque la luz estaba aquí. Mm. Claro, pues el algodón iba chupando el Y aceite. lucía, y con eso nos arreglábamos. Había un refrán entonces que decía, ¿cómo era? Y se graba allí, Fernando, no digas tonterías. No, pero bueno, No sé. eran 2 novios y a lo mejor no estaba la cosa bien. Y entonces decían, dice, el candil no tiene aceite y mi madre no está aquí. Con esto que dice que Que no podía venir, porque no estaba su madre y el candil no tenía aceite. no te digo que te vayas, pero ¿qué haces? Esos son refranes. Sí, ¿Te has quedado con él o no? Pero sí. El candil no tiene aceite y mi madre no está aquí. No te digo que te vayas. Pero ¿qué haces aquí? esos son refranes. Pero Que son verdaderos. la vida ha sido así. Más mala que buena. Yo dentro del círculo puedo contar poco. Y aquí y cogíamos de todo para comer. Patatas, alubias, trigo para molerlo. Mm. Lo llevabas al molino y traías la harina cernía. Que ahí en donde está tu padre, ahí estaba la fábrica. Sí. Donde está tu padre ahora dando escuela. Mm. La Sí, fábrica. conocerás bien Almarza, ¿no? Ahora No, es no lo conozco. una casa Aparte de que rural. está tu padre y no lo conoces. No me digas. Han hecho una casa No he ido a rural. verlo nunca allí. No. No, no lo conozco. Entonces tu padre dónde vive. En Soria va y viene. Va y viene. Mm. Va todos los días. Ya, ya. Entonces- Pues bueno, ahí había una fábrica. A la salida de Almarza para fuera, para esta carretera general, Mm. había una fábrica de harinas que molía el trigo, te sacaba por un lado el salvado, por otro la harina. Sí. Y ahí ibas, molías el trigo, te traía la harina de arnea. Y es cuando hacíamos pan. De todo se poco, pero de todo se cogía. Patata no ibas a comprarla. Yo ahora tampoco voy a comprar patatas, que tengo unos huertos y siembro. Mm. Ni vainas, a lo mejor tengo un congelador y meto para todo el año. Mm. Pero que antes se vivía así. Entonces, claro, aparte de los cerdos, también tenía su huerta y su... Sí, sus patatas, sus alubias. Sí, siempre, el aquí trigo, siempre. La berza, todo. La gente toda tenía eso. Mm. Y luego ya se dejó todo perdido. No siento a lo mejor algún huerto ahora que sembramos para comer al año. Pero vamos, antes toda la gente. Luego ya se dejó. Se servía de eso. Luego ya se dejó todo perdido porque esta tierra no es buena. No rendía. Tenía que trabajar mucho y no tenía actividad. Sí. Sí, adelante. Adelante. Y ya se dejó todo. Sí. Ya se perdió. Alguien también por ahí. ¿Eh?